Buenos días compañeros, mi nombre es Edinson Mauricio Bueno Herrera, pertenezco al SEA de Barranca Bermeja, vivo en Barranca Bermeja, estoy matriculado en el programa de Ingeniería de Sistemas, mi correo electrónico maurob19@gmail.com y mi celular por si necesitamos alguna información adicional. En el momento no pertenezco al mundo de la informática, me, me desarrollo más como en la parte de mantenimiento de pozos. Entonces, dando inicio a la exposición, empezamos con la historia de los sistemas de base de datos. El uso del sistema de base de datos automatizados se desarrolló a partir de la necesidad de almacenar grandes cantidades de datos para su posterior consulta, producidas por las nuevas industrias que creaban gran cantidad de información. En la década de los 60, el uso de los discos en ese momento fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de este soporte se podían consultar información directamente. Eso tuvo mayor ahorro en el tiempo. No era necesario saber exactamente dónde estaban los datos en el disco, ya que en este milisegundo se recuperaba la información. A diferencia de las cintas magnéticas, ya no era necesaria la secuencialidad. Este tipo de soporte empieza a ser ambiguo. Los discos duros dieron inicio a la base de datos. Las redes jerárquicas, pues los programadores con su habilidad de la manipulación junto con las ventajas de los discos, era posible guardar grandes cantidades de información como listas o como árboles. En la década de los 70 se definió el modelo relacional y público en una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionados y así nacieron la base de datos relacionales. A partir de, a partir de estos aportes, el multimillonario Kurt Larry desarrolló la base de datos Oracle, el cual era un sistema de administración de base de datos que se destacaba por su transacción, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. Inicialmente se usó el modelo relacional debido a que tenía un inconvenientes por el rendimiento, ya que no podían ser competitivas con la base de datos jerárquicas y de red. Esta tendencia cambió por un proyecto de IBM, el cual desarrollaba técnicas para la construcción de un sistema de base de datos relacionales eficientes. En la década de los 80, la base de datos relacionales, con un sistema de tablas y filas y columnas, pudieron compartir la base de datos jerárquicas y de red, ya que en su nivel de programación era bajo y menos costoso. Era muy sencillo. En esta década, el modelo relacional ha conseguido posicionarse en el mercado de la base de datos y también ese tipo se inició grandes investigaciones paralelas y distribuidas como la base de datos orientadas en objetos. En la década de los 90, al principio de la década de los 90, por la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL, que es el lenguaje programado para consultas. El programa de alto nivel de SQL, el lenguaje de consultas estructurado que analiza grandes cantidades de información, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información. Y a finales de los 90, el boom de esta década fue la aparición del WWW, del World Wide Web, ya que por este medio se facilitaba la consulta de base de datos. Actualmente tienen una amplia capacidad de almacenamiento de información. En el siglo XXI, en la actualidad existen grandes cantidades de alternativas en línea que permiten hacer búsquedas orientadas a necesidades específicas del usuario. Una de las tendencias más amplias son las bases de datos que cumplen con un protocolo de archivos abiertos, los cuales permiten el almacenamiento de gran cantidad de artículos que permiten su mayor visibilidad y acceso al ámbito científico en general. Encontramos una serie de modelos en un funcionamiento de estructura utilizada para construir la base de datos. Existen diversos bases de datos. El modelo de base de datos define un paradigma de almacenamiento establecido como una estructura de datos y relaciones entre estos.
las distintas operaciones sobre la base de datos, eliminó o sustituyó base de datos de lectura de datos y etcétera. La base de datos jerárquicas, los datos se recogen mediante una estructura basada en nodos interconectados. Cada nodo puede tener un único padre y cero, o varios hijos. De este modo, se crea una estructura de forma de árbol invertido en la que todos sus nodos pueden, en última instancia, uno de una denominación raíz. La base de datos de red, con objeto de solucionar el problema de la denuncia de la base de datos jerárquicas, surge el modelo de red. Este modelo permite la aparición de ciclos de estructura de base de datos, es decir, no ha de exhibir ningún padre por cada nodo, lo cual permite una mayor eficiencia en lo que a las denuncias de la base de datos se refiere. La base de datos relacionados constituye el modelo de base de datos más utilizados en la actualidad. Soluciona los problemas asociados a la base de datos jerárquicas y de red, utilizando para ello un esquema basado en tablas que resulta a la vez sencillo de componer y fácil de utilizar en análisis de consulta de datos. La base de datos orientadas en objetos se trata de uno de los modelos más actuales, derivado directamente de los paradigmas de la programación orientada en objetos. El modelo extiende la capacidad de la base de datos relacionados, de tal modo que ésta puede contener objetos, permitiendo así una integración más fácil con la propia arquitectura de los programas empleados para el manejo de base de datos. En la actualidad, las economías alrededor del cómputo han cambiado gracias a los avances en el hardware que son comunes en los servidores con múltiples procesadores y núcleos, los sistemas de 4 y 8 en vías accesibles, la memoria es mucho más económica, los discos duros son de mayor capacidad y de menor costo. En un futuro cercano, eh, han estado gestionando innovaciones que poco a poco ha permitido a los sistemas de base de datos. Aquí algunos de los más significativos, la base de datos memorias. La forma en la que los datos están organizados y se manejan es totalmente diferente. Se usan estructuras de base de datos simples, se eliminan problemas de transferencia de información. Una operación se puede ejecutar de 20 a 200 veces más rápido en el sistema. El almacenamiento columnar para el análisis de estadístico como los almacenes de datos. Es posible almacenar algunas en lugar de renglones, reducido en la entrada y en la salida de una forma significativa. Podemos ver que la nube ofrece por primera vez la variedad posible de almacenamiento de base de datos internos. Pueden extenderse o operar entre los datos de datos públicos de Microsoft SQL. Sur es el mejor ejemplo. Sensores en tiempo real. En el mundo, los sistemas que se manejan tecnologías como el RIF, eventos de Internet, se hace necesario analizar la información y tomar decisiones para un almacenamiento de datos. Una nueva característica recibe la liberación del Microsoft SQL Service en el 2008. La herramienta que se utiliza en la actualidad, el Oracle de datos que puede correr así en cualquier sistema operativo. El IBM B2 suele ser la segunda base de datos más utilizadas en el entorno de Linux y después de Oracle. Microsoft SQL Service, el no SQL orientados a base de documentos y el no SQL orientados a clave valor. Compañeros, gracias por su atención a la exposición. Gracias, Dios los bendiga.